Listo. Buenas noches, chicos. Gracias por haber volado después de su examen. Espero que aguanten. Intentaremos hacerlo de manera muy concreta para que puedan irse a su otra clase. Bien, para continuar con la programación, vamos a conversar acerca de lo que es neumonía. ¿Sí? Voy a hacer énfasis en la presentación, sobre todo en lo que es la parte adquirida en la comunidad, ¿no? Porque como sabrán hay diferentes tipos de neumonía. Esta presentación está basada en dos guías internacionales. La primera publicada en el 2019 entre la ATS, que es la Sociedad Americana de Tórax, y la Sociedad Europea Respiratoria, y una última actualización solo realizada por la Sociedad Americana, publicada en mayo de este año, ¿no? Bien, ¿cuál es la definición de la neumonía adquirida en la comunidad? Esta se define por una infección a nivel del parénquima pulmonar adquirida fuera del hospital, o sea, fuera de ambientes hospitalarios, en pacientes que no han estado hospitalizados en el último mes anterior al inicio de sus primeros síntomas respiratorios. Esto está caracterizado por signos y síntomas de la vía aérea y hallazgos radiológicos compatibles con neumonía. Tiene un conglomerado heterogéneo de presentaciones, va a depender mucho de la variedad de los patógenos que estén asociados a la infección, el grupo etario, las comorbilidades del paciente, su estado de inmunosupresión, etc. Va a determinar una variedad fenotípica de presentaciones de esta patología. Y este es un gráfico esquemático donde se puede ver cómo son las etapas de la presentación de la consolidación, donde comparan lo que sucede en un paciente saludable, sano, ¿no?, en la vía aérea inferior y alguien que llega a ser la enfermedad de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Lo primero que se ve es la migración de la microbiota hacia el tracto inferior respiratorio. Esto sucede día tras día en cada uno de nosotros porque hay una microaspiración natural subclínica, o sea, no manifiesta molestias, de ciertos componentes de la microbiota del orofaringe, por ejemplo, ¿no?, las cuales pasan finalmente en la vía aérea inferior. Pueden ser bacterias, virus, hongos, etc., ¿no? Pero esta carga es muy bajita, o sea, la carga termina siendo rápidamente apaciguable y atacada por nuestro mismo sistema inmune, ¿no?, en la cual participan macrófagos alveolares, células epiteliales de la vía aérea, la misma microbiota sensorial y modulación del sistema inmune, ¿no?, además del sistema mucociliar, que participa activamente en el desplazamiento y la acumulación de secreciones, y que finalmente pasan desapercibidos para cada uno de nosotros, ¿no?, que tenemos una buena respuesta en estos puntos. Finalmente, las características del microambiente alveolar minimizan la reproducción de la microbiota, o sea, de los gérmenes que llegan a pasar. ¿Por qué? Porque hay diversas moléculas que han participado, por ejemplo, también las que producen la sustancia surfactante, ¿no?, que cumple una función de eliminar cualquier tipo de gérmenes que llegan a estas instancias. Pero, ¿qué pasa en pacientes que no tienen estos componentes estables, ¿no? Por ejemplo, la microbiota que viaja hacia la vía aérea inferior también tiene una alta carga, una alta tasa de gérmenes, ¿no?, de cualquier etiología, bacteriano, micótico, etc., ¿no? Y aparte de eso, son pacientes que tienen alteración de sus mecanismos de defensa, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienen una alteración en la tos, tienen una inhibición del mecanismo reflejo de la tos, como pacientes que tienen ACVs o trastornos neuromusculares, ¿no?, o enfermedades crónicas de la vía aérea que tienen mucha inflamación ya de manera establecida, o aquellos que abusan de sustancias, como los que usan drogas, marihuana, etc., ¿no?, aquellos que usan corticoterapia larga data, inmunosuprimidos, ¿no?, diversas comorbilidades y contextos que van a predisponer a que la tasa que usualmente es atacada y minimizada sea mucho más alta y finalmente comienza a efectivizarse diversos mecanismos proinflamatorios, ¿no? Por ejemplo, esto, como se entiende, hay una acumulación de lo que es la mucosidad, una inhibición de la acción de la sustancia surfactante y una alteración de la distribución del aparato mucociliar, ¿no? Entonces, todo esto finalmente va a predisponer a que ganen los factores de virulencia del microbioma que viaja hacia la vía aérea con los mecanismos de defensa que tenemos, ¿no? Finalmente se establece lo que es el síndrome consolidativo, que es muy característico de las neumonías. Si le hiciéramos una biopsia, hay algunas características particulares si la etiología es viral versus bacteriana, versus en otros contextos no infecciosos como la enfermedad pulmonar intersticial difusa,
que hay una enfermedad que se llama neumonía por organización, asociada a inmunidad. Entonces es importante que sepan que existe y que si bien es cierto tiene un patrón consolidativo en la tomografía, no tiene nada que ver con patógenos, ¿no? O sea, con infecciones. En el caso sea de origen bacteriano, a nivel de la biopsia se puede encontrar congestión de los capilares y también presencia de un edema a nivel intraalveolar, como predominancia de los polimorfos nucleares o neutrófilos y una alta carga de red de fibrina. Si fuese viral, lo que predomina son los mononucleares o los linfocitos, sobre todo a nivel de las estructuras intersticiales, aunque también puede haber un daño a nivel alveolar de manera difusa, ¿no? Como pasó en la época de COVID, si han tenido la oportunidad de ver tomografías de este tipo, son patrones bastante característicos con mucho vidrio ilustrado, ¿no? Entonces hay cierta predominancia celular dependiendo de la etiología que predomina, digamos. Dentro de su clasificación en general de las neumonías, ya se mencionó la definición de la actividad en la comunidad, pero también existe la actividad en el hospital, ¿no? O intrahospitalaria, la cual se puede subdividir hasta en 3 grupos. El primero es asociada a la ventilación mecánica, ¿sí? La cual se define por sospecha de neumonía en pacientes que han sido intubados vía orotraqueal, ¿no? Y que ya han pasado más de 48 horas desde esta intubación. O lo que es asociada a la atención sanitaria, que en este caso son pacientes que reciben visitas constantemente de personal de salud, no fuera de los hospitales, y que claramente tienen riesgo de contraer enfermedades por contagio también, ¿no? Gérmenes intrahospitalarios, a pesar de que no están en ambientes de hospitales. Y la aspirativa, que si bien es cierto se asocia más a las intrahospitalarias, también es cierto que se puede encontrar en neumonías adquiridas en la comunidad, como que forma parte de ambos grupos, digamos, ¿no? La aspirativa, bueno, obviamente es un ingreso de gérmenes con alta carga a nivel de la vía aérea, sin embargo hay que tener en cuenta también que la neumonía por aspiración puede haber un proceso inicial solo de una neumonitis química, que es el ingreso del reflujo gastroesofágico inicialmente, y que no necesariamente hay una presencia de carga bacteriana en esa instancia, ¿no? Pero en el transcurso de los días sí aparece la sobrecarga bacteriana, ¿no? Bien. ¿Por qué es importante hablar de esta patología? Bueno, tiene una prevalencia a nivel mundial que se asocia a altas tasas de mortalidad, ¿no? Causa millones de consultas y hospitalizaciones al año con tasas que superan más del 10% en casos de neumonías graves, representando una carga significativa a nivel de la salud pública. La incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad varía hasta 25 casos por 1000 habitantes al año y hay que tener en cuenta todos los factores de riesgo asociados. Cerca de alrededor del 40% de la neumonía adquirida en la comunidad requiere hospitalización y 5% de estos incluso en áreas críticas. Es importante entender que la relevancia de esta enfermedad cobró mayor foco en los investigadores a raíz de la pandemia, ¿no? Sabemos muy bien que la pandemia fue toda una desorganización en nuestro sistema público y sacó a reducir lo que es el poco conocimiento que existe entre entender cuándo se trata de una neumonía viral versus bacteriana o una coinfección viral bacteriana, que se puede ver en muchos casos también. Es por eso que las guías constantemente están actualizándose, ¿no? Y cada cierto tiempo, como la americana, que se publica cada 2 o 3 años, nos lanzan nuevas recomendaciones. Hay que tener en cuenta que las guías se basan en eso, en recomendaciones. No son normas que tienen que cumplirse sí o sí en el 100% de los pacientes. Recuerden que finalmente ustedes, como clínicos, futuros médicos, van a tomar la decisión con las recomendaciones que nos dan las guías, ¿no? Porque cada caso se debe analizar de manera individual. Estos cuadritos de acá que voy a mostrar habla de la prevalencia a nivel mundial. Realmente son de lo que es Estados Unidos, India, la China y Europa. Más allá de lo que es evidente que lo que predomina dentro de la etiología de las neumonías adquiridas en la comunidad en las poblaciones adultas, que es la bacteriana, a diferencia de las virales, es importante entender que también hay un porcentaje que está de color, ahí lo ven, turquesa, verde, no sé si lo distinguen, la voy a poner más, que habla de un desconocimiento de la etiología, ¿no? Por ejemplo, acá en la India hay 19% que no se sabe cuál es el germen predominante que origina la infección. Lo mismo en la China, un 33%. Y miren acá en Estados Unidos, 61%. No se detecta finalmente el patógeno, lo mismo en Europa. Son porcentajes muy altos, ¿no? Terminan entonces, por eso es que las guías hacen mucho hincapié en recomendaciones empíricas para lo que son las coberturas antibióticas, ¿no?
bajo muchos criterios, scores, escalas, ¿verdad? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, hay diversas limitaciones que pueden explicarlo. Por ejemplo, que no siempre contamos con las herramientas diagnósticas para detectar a los gérmenes. No hay medios adecuados a nivel de los laboratorios que puedan hacer los cultivos y los tiempos estandarizados con todo lo que se requiera para poder detectar finalmente los gérmenes, tanto virales, bacterianos, micóticos, etc. Y también, con lo poco que sí se cuenta, que la mayoría pues, son los cultivos convencionales, toman un tiempo hasta que nos reporten los resultados y realmente la sensibilidad termina siendo muy baja muchas veces, ¿no? Entonces, es importante entender que a veces hay que tomar decisiones solamente con conocimiento de factores de riesgo, comorbilidades y también la prevalencia epidemiológica en las instituciones en las cuales ustedes estén trabajando, ¿no? Cada año, las instituciones, hospitales en este caso, tienen la obligación de reportar lo que sí se ha detectado en frecuencia de los gérmenes a nivel intrahospitalario o los que hayan tenido diagnóstico de la neumonía TRI en la comunidad, cuál es la prevalencia de los gérmenes. Porque en base a eso uno puede tomar decisiones, ¿no?, terapéuticas. ¿Bien? En cuanto a la clínica, si se dan cuenta en lo que ya se va llevando de las clases, todo es muy inespecífico, todos tosen, todos tienen disnea, muchos producen esputo, o sea, es algo que se repite en la mayoría de las enfermedades respiratorias, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes como médicos en un poco tiempo conozcan conceptos epidemiológicos sobre cuáles de los signos y o síntomas, incluso aspectos ya del examen físico, tienen mayor sensibilidad y o especificidad de acuerdo a sus sospechas clínicas, ¿no? En el caso de la neumonía TI en la comunidad, por ejemplo, en cuanto a signos, lo que predomina claramente, fuera de la prevalencia, que lo que más se encuentra es que tosen, ¿no? O sea, de manera nueva, o sea, de pronto te dicen, estoy tosiendo hace 2 semanas, una semana, es un signo nuevo que aparece. Es una prevalencia alta y tiene una sensibilidad muy buena, ¿no? La capacidad de que con este signo yo pueda detectar a los verdaderos enfermos es bastante alta, 88%. Por ejemplo, incremento de la disnea o simplemente la aparición de la disnea que antes no tenía el paciente. La prevalencia también es muy alta, ¿no?, cerca del 80%, y tiene una sensibilidad cercana al 63%. En cuanto a lo que son los signos propiamente, la taquipnea tiene una alta especificidad, ¿no?, y también una prevalencia bastante considerable. La hipoxemia, sí, más lo que predomina aquí es la especificidad de este signo para sospechar de neumonía, ¿no? En cuanto a la auscultación, crépito sí. De hecho, acá mencionan más el río de bufonía, que se puede encontrar en algunos pacientes con consolidaciones muy marcadas, ¿no?, sobre todo. En la parte del examen físico prima la temperatura, o sea, la fiebre o la hipotermia, ¿no? En este caso es algo que se va a detectar sí o sí en buen porcentaje, el 60% de los pacientes con neumonía TI en la comunidad. Y en el caso de la leucocitosis o la leucopenia con desviación izquierda, en este caso, no hay suficientes estudios para hablar de lo que es la sensibilidad y especificidad en pacientes de manera global en lo que es la neumonía TI en la comunidad, pero sí hay reportes de prevalencia, ¿no? Entonces, hay que entender un poco hacia qué signo me puede ayudar a orientar la sospecha diagnóstica, ¿no? Disnea, producción de esputo, taquipnea, fiebre o hipotermia, por ejemplo, ¿no?, dentro de lo más resaltante. Y a nivel de exámenes auxiliares como las imágenes, lo más básico que tenemos a la mano es una radiografía de tórax, ¿verdad? En cualquier lugar donde vayan, sea si usen su posta médica cuando hagan el servicio rural o la red más cercana, siempre va a haber un rayos X. Entonces, es importante detectar las lesiones más características, como son las consolidaciones. No es patognomónico, pero sí muy, muy asociado. Y si hay una complicación propia de la neumonía, puede haber lo que es un derrame paraneumónico, como podemos ver, por ejemplo, en la imagen C. Y un derrame masivo, que incluso si se logra percibir, hay una desviación de la radiolucidez de la tráquea, ¿no?, que se está desviando hacia el lado contralateral, o sea, hacia el lado derecho del campo pulmonar. Y aquí, por ejemplo, en la imagen de la B, una consolidación con un poquito de derrame en el lado izquierdo, ¿no? Un poquito, no es muy llamativo. Parece que hubiese incluso bronquiectasias paracardíacas derechas. Y acá hay una atelectasia bastante marcada, si logran distinguir en la imagen de la A, ¿no?, que puede ser una consolidación, sí, cuando revisen un poco los conceptos operacionales de qué se llama atelectasia, qué se llama consolidación, se parecen muchísimo, ¿sí? Pero hay pequeñas diferencias. A mi criterio pareciese más una atelectasia, ¿no?, porque tiene una forma triangular con esa distribución, pero que claramente
la teleplasia puede producirse por una obstrucción, ¿no es cierto?, de la vía aérea. Entonces, tal vez el exceso de esputo o mucosidad puede haber producido esto. Y esto debajo de la imagen de la D se puede ver cómo hay también un compromiso bilateral, ¿no es cierto?, de consolidaciones, donde señalan las flechitas. Un patrón alveolar se le llama también, ¿no? Patrón alveolar, con tendencia a confluir formando consolidaciones. Y en la imagen de la E se logran distinguir, no sé si ahí se ve bien, sí se ve. Hay una zona cavitada con un nivel hidroaéreo, ¿no? Si logran verlo, es una caverna, probablemente, ¿no? O un absceso, no lo sé. Pero es una imagen con una zona superior radiolúcida, una zona inferior radiopaca, un nivel muy marcado, una línea horizontal que divide las dos zonas. Entonces probablemente sea un absceso, una caverna con niveles, ¿no? Y lo mismo en la ventana lateral de esta misma imagen, la imagen F se puede ver también, no sé si logran distinguirlo por acá. Está la zona ahí, ¿no? La línea horizontal. ¿Okay? Entonces es una ayuda diagnóstica importante. Clínica, radiografía. Pero la guía actualmente, la guía americana, la ATS del 2025, se hace una pregunta interesante, ¿no? ¿Es realmente la radiografía la única herramienta de bajo costo, práctica, que podemos usar para ayudarnos en el diagnóstico de neumonía? La respuesta es no necesariamente. Por eso le da mayor relevancia a lo que es la ecografía pulmonar, la ecografía torácica, ¿no? Que incluso se habla de que tiene la capacidad en muchos escenarios de poder reemplazar una radiografía de tórax, ¿no? Y esto obviamente se basa en diversos estudios, metaanálisis que se han desarrollado en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Primero, reducir la exposición a la radiación, ¿no? Una ecografía tiene otro mecanismo de acción, ¿no? Y obviamente ya no lo voy a mandar al paciente, acorto los tiempos, porque el ecógrafo usualmente los sistemas son pequeños, portátiles, tú mismo puedes hacer la ecografía cuando lo captes en la consulta, ¿no? No tengo que darle una orden para que saque una cita, cuando le da la cita se haga rayos X y volver a verlo, para ver qué salió. Todo eso se reduce con una ecografía en el momento, si obviamente lo considero correcto, ¿no? Y de esta manera optimizo recursos también en el centro hospitalario. Y estos resultados, ¿por qué es que se habla de que puede ser útil y reemplazar la radiografía? Siempre estos estudios se basan en los gold estándar, que usualmente debería ser una tomografía, que me da pues la mayor información con detalle de cómo son las presentaciones de las consolidaciones, ubicaciones, tamaño, ocupamiento, ¿no? Es decir, los estudios que demuestran la validez de la ecografía versus radiografía se basan en estudios comparativos con el gold estándar, que sería una tomografía de tórax, como referencia, ¿no? Para ver qué tan sensible y específico es este estudio ecográfico, ¿no? Pero la realidad es que también no se puede hacer en cualquier lugar, porque primero tiene que ser un personal capacitado con las herramientas y la experiencia que que se pueda ayudar al diagnóstico, ¿no? Porque recuerden que la ecografía depende del observador, o sea, de quien realiza el estudio, y termina siendo a veces una apreciación subjetiva, ¿verdad? Pero obviamente si lo hace alguien con mucha experiencia y con capacitaciones apropiadas, pues la sensibilidad siempre aumenta, ¿no? Hay 11 estudios con cerca de 939 pacientes que muestran que la ecografía tiene una sensibilidad cercana al 95% y una especificidad del 75%, mientras que la radiografía alcanza 70 y 55 respectivamente. Lo ideal es que sea portátil, es una prueba repetible, no implica radiación, permite una evaluación dinámica, sobre todo en pacientes críticos, ¿sí? Se recordarán, por ejemplo, las neumonías en pacientes graves, obviamente, que están en áreas críticas. Si yo quiero pedir una radiografía, ¿no? Si no tengo una tomografía en el momento, pues van a tener que llevarlo, trasladarlo, etcétera, normalmente. Y si es una ecografía, lo hago en su cama, ¿no? Simplemente ahorro muchísimo en varios aspectos. Pero es importante que se puedan crear protocolos estandarizados, ¿no? Por ejemplo, este mes ya, noviembre, entre el 22 al 25, los voy a buscar porque necesito que me ayuden, ya que va a haber lo que es la parte del piloto de un proyecto de investigación que se ha aprobado para poder aprobar el uso de la ecografía torácica en la detección temprana de neumonía adquirida en la comunidad en adultos mayores de la región. Es un proyecto que se va a hacer la fase piloto aquí en el seguro, que ya se aprobó, y va a empezar este mes a fines, ¿no? Y necesitamos probar hacer ecografía torácica en gente, pues en personas sanas, ustedes son sanas, ¿cierto? Entonces, habría que hacerles la prueba. Los voy a buscar, probablemente. Bien.
Y como se puede ver, me da información de la ecogenicidad de las lesiones, ¿no? Por ejemplo, qué tan heterogéneas son la presentación, a la imagen, puede detectar líquido, es muy sensible para la detección de derrames, por ejemplo, ¿no? Más que una radiografía incluso. Incluso la capacidad de una ecografía para detectar derrame pleural puede llegar a detectarlo incluso con 15 cc de líquido, ¿no? A diferencia de una radiografía que mínimo me pide unos 50 a 100 cc para ver que se obturan los ángulos, ¿no? Entonces tiene la sensibilidad muy, muy alta, es una gran ventaja. Pero obviamente hay que individualizarlo, o sea, de pronto si yo digo, ok, sé hacer ecografía, estoy capacitada, tengo mi ecógrafo, y un paciente que sospeche neumonía, lo tengo en la consulta, o sea, yo puedo hacerle, pero también tengo que ser consciente y dar un enfoque individualizado, porque si en el paciente aparte de neumonía tengo otro diagnóstico diferencial, como, no sé, un TEP o cáncer de pulmón, ¿verdad? Pues, finalmente, claro, la ecografía me va a ayudar, pero el gol estándar en esos otros diagnósticos diferenciales sí es una tomografía. Yo no puedo perder tiempo diciendo solo con la ecografía me basta y me sobra, no. Entonces, hay escenarios clínicos donde yo sí tengo que darle prioridad a la tomografía, ¿se entiende? Espero que sí. La clasificación de la ANAC se encierra un poco en el escenario donde se trata. Ambulatorio, de estos ambulatorios hay sin comorbilidades o con comorbilidades, están los que se hospitalizan, pero que no son graves, o los que se hospitalizan y sí son graves y están en áreas críticas, ¿ok? Y esta clasificación viene hace muchísimos años, desde la guía publicada por la Sociedad Americana de Tórax del 2007. Se repite en la que publicaron en el 2015, la repiten en el 2019 y también en la del 2025 la validan, porque es una clasificación muy práctica y que se puede, lo podemos, digamos, poner en la práctica clínica, ¿no? O sea, bueno. Entonces, la clasificación, según la TC, en lo que es la neumonía grave, hace hincapié en criterios, ¿no? Tenemos criterios mayores y criterios menores, mayores o principales, también lo llaman así. Para poder definir la neumonía grave, según la ATS, adquirida en la comunidad, tiene que cumplir un criterio mayor o principal o 3 a más criterios menores, que están aquí mencionados, ¿no? Y eso es necesario que se lo memoricen, ¿ok? ¿Por qué? Porque es algo de la práctica diaria, o sea, es algo que ustedes van a ver con cada paciente que sospechan de neumonía, ¿entiendo? Entonces, mayores tenemos insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica o shock séptico con necesidad de usar vasopresores. Menores tenemos un PAFI menor o igual a 250, taquipnia más de 30, infiltrados multilobarios, o sea que hay afectación de varios lóbulos, que esté confundido, desorientado, sin compromiso neurológico, que tenga leucopenia, trombocitopenia, hipotermia o hipotensión que requiera reanimación con fluido, ¿no? Con líquidos endovenosos. Y la uremia también, ¿no? Nitrogliureico mayor o igual a 20. O sea, estos criterios son importantes aprendérselos, ¿no? Porque es algo del día a día. La neumonía es una patología muy, muy frecuente. Y con esto yo puedo definir si es grave o no es grave, ¿no? Porque si fuese grave, claramente tiene que ser derivado de manera inmediata a un área crítica, UCI, UCIN, etcétera, ¿no? Hay algunos alcances sobre factores de riesgo asociados a determinados patógenos. Sí, es cierto, puedo entender de que en diversos escenarios yo puedo pensar que lo más probable es que la infección de la neumonía de este paciente se asocie a determinados gérmenes. Por ejemplo, lo que son la presencia de estafilococo aureus marsa positivo, yo puedo entender, uno, que tenga antecedente de haber tenido ya la infección, eso es bastante obvio, que tenga historia de residencia en lugares o albergues o asilos, ¿no? Donde están los ancianos o los pacientes huérfanos, centros de cuidados de largo plazo y hospitalización previa en los últimos 3 meses, ¿no? Sobre todo cuando han sido sometidos a intervenciones invasivas como, por ejemplo, los que se dializan, ¿no? Los que se hacen biopsias por alguna indicación médica, o sea, alguien que ha sido invadido con algún cuerpo extraño, sobre todo en esos contextos. Pseudomonas, usualmente, como ya recordarán, pacientes con bronquiectasias, EPOC, ¿no? De larga data, pacientes de tuberculosis. Hay que pensar que lo más probable es que lo que tenga sea la pseudomonas. Y en el caso de Legionella, se asocia mucho a lo que es un sistema inmune muy debilitado, o sea, inmunosuprimidos, pacientes que viajan a zonas afectadas por brotes de Legionella, también aquellos que trabajan en zonas expuestas a áreas refrigerantes, ¿no? Por ejemplo, jacuzzis o saunas, se asocia mucho la infección con el Legionella.
En el caso de enterobacterias, también residentes en hogares de ancianos, ¿no? Etcétera. Bien, esas son ideas generales. ¿Cómo yo debería, en el caso que sí lo requiera y tenga la oportunidad, tomar muestras para llegar al diagnóstico etiológico? Acá, como les mencioné, voy a hacer hincapié en la actividad en la comunidad, pero voy a mencionar algunos aspectos del intrahospitalario. Entonces, en el caso de la actividad en la comunidad, dependiendo si la paciente está tratándose de manera ambulatoria, si yo considero que es una neumonía leve, que no requiere manejo de hospitalización, y va a ser manejado ambulatoriamente, no necesita hacerse un cultivo de esputo, ¿sí? En cambio, en aquel paciente que sí requiere una hospitalización, es decir, que tiene una neumonía no grave, ¿no? O sea, en área común, sí requiero utilizar tanto un cultivo de esputo como un estudio de Gram. Ahora, aquí en la guía siempre hablan, porque en Estados Unidos sí lo tienen, que es el antígeno urinario de test para neumococo y legionela, que es algo que ellos tienen muchísimo para estudiarlo, porque pues, su prevalencia es muy alta, pero acá no tenemos. Entonces, lo van a ver que se repite en toda la guía, pero la realidad es que lo que podemos hacer acá en hospitalizados, neumonía no grave, es cultivo y gramo. En los que son graves, neumonía grave y que claramente están en áreas críticas, va a depender, ¿no? Si está con ventilación mecánica no invasiva, porque todavía está consciente, puedo pedirle esputo, estudio de Gram, cultivo también en sangre, ¿no? Hemocultivos, ¿sí? O en el caso de que lo requiera, sospecha por Marsanov, Staphylococcus aureus meticilino resistente, puedo hacer un hisopado mediante el método de PCR, ¿no? Que son, esos estudios, por ejemplo, sí lo tenemos aquí en el hospital, en Seúl. En caso de los que tengan ventilación mecánica, prácticamente están con sedación, no están conscientes, una opción puede ser el estudio broncoscópico, ¿no? Tomar muestras por broncoscopía. Y también, si hay sospecha de MARSA, tomar la muestra por estudio PCR, ¿no? Aquí, por ejemplo, se le llama el estudio de film array, ¿no? En hisopados orofaringeos o en el punto. En lo que es la neumonía intrahospitalaria, como ya recordarán la clasificación, si es una propiamente intrahospitalaria, igual puede hacer uso del cultivo, el GRAM, también un estudio broncoscópico. Si es asociada al ventilador, la guía americana me sugiere, dependiendo de su condición obviamente, podemos usar también hisopados, ¿no? Estudios moleculares como el PCR, y también aspirados endotraqueales, o sea, no necesita hacer una broncoscopía que se hace en la vía aérea inferior, bronquiolar, etcétera, sino simplemente sobre la tráquea, ¿no? Entro con mi aspirado, tomo la muestra de ahí. Bien. Estas herramientas moleculares son de última generación y realmente lo que me permite es detectar de manera temprana, porque me da un resultado en menos de 4 horas, tanto de lo que es la carga genética, porque lo que detecta justamente es los ADN, los ARN, los gérmenes, pero me da la oportunidad de saber si incluso hay virus y bacterias con sus niveles de resistencia, ¿no? Sus niveles de resistencia reportados. Pero hay una salvedad importante, no me habla de viabilidad, es decir, pueden ser, sí, está presente el ADN en el aspirado que he tomado, pero no necesariamente ese germen es viable, o sea, está produciendo actividad microbiana, ¿no? Puede ser simplemente restos fósiles o residuos del ADN de algunos gérmenes que los que sí tuvo el paciente en algún tiempo cercano. Bien, pero obviamente es una herramienta útil, muy costosa. Si mal no recuerdo, los Film Array que evalúa PCRs está cerca de 2.500 soles cada prueba. No es tan sencillo estar pidiendo, ¿no? Y aparte de Washington se molesta. Entonces, biomarcadores séricos. Acá vamos a conversar sobre lo que es la importancia de la proteína C reactiva y la procalcitonina. Ambos son marcadores importantes que me pueden ayudar un poco hacia lo que es el tema del seguimiento terapéutico con los antibióticos que yo le brindo al paciente, pero cada prueba tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, el PCR es altamente sensible, tiene la capacidad de poder detectar los verdaderos enfermos, pero no tiene tanta especificidad. Incluso puede detectar en ambientes colonizados o material no viable, ¿no? Lo que puede resultar en un uso innecesario de antibióticos y efectos adversos. O sea, al darle un antibiótico que no necesita. Por eso es muy importante la unidad clínica, no solamente me hacen un examen auxiliar, sino también en signos, síntomas, como han visto, ¿no? Examen físico, exámenes como imágenes, ecografías, radiografías o tomografías. Bien, entonces, si bien es cierto, se recomienda su uso, sobre todo cuando la muestra que se va a utilizar es de manera inmediata, no es algo que esté estandarizado en los ambientes hospitaleros, uno por el costo, o sea, no es que te sea tan costoso como la procalcitonina, pero también hay que tomarlo en cuenta que no va a definir mi decisión terapéutica porque tengo otras herramientas para tomar las decisiones, ¿no? Como la clínica, exámenes auxiliares, imágenes, etcétera, ¿no? Los cultivos, ¿no? Etcétera.
La procalcitonina aumenta a las 24 horas de inicio de la infección bacteriana y disminuye con el control de la infección. Es útil para guiar el tratamiento, más no para indicar el inicio del tratamiento antibiótico. ¿Okay? Sobre todo se recomienda poder usarlo en ambientes donde estoy usando antibióticos de amplio espectro, porque claramente no solo por sus efectos adversos, sino por los costos que implica y por el tiempo largo con el que se usan estos pacientes críticos. Entonces, si tengo que tomar la decisión de usar la procalcitonina para guiar mi duración terapéutica, primero ver si realmente lo amerita por el tema del costo, pero usualmente no habría mayor debate si es que lo voy a hacer a un paciente que está en área crítica con una neumonía grave, porque me va a ayudar a cortar el tiempo terapéutico del antibiótico, ¿no? Y por desescalar prontamente. Entonces la procalcitonina es más específica que PCR, aunque ambas pueden ser útiles en combinación, algo que tampoco se hace realmente. Y la procalcitonina está indicada en infecciones bacterianas de neumonías graves, ¿no? Principalmente. Hay otros biomarcadores que están en estudio, sí, como la MXA1, que puede discriminar infecciones virales, aunque su papel en la clínica aún está en estudio, ¿no? Bien. Ningún biomarcador sustituye la evaluación clínica del médico a cargo, ¿no? La utilidad de la procalcitonina disminuye cuando el curso antibiótico ya es corto. O sea, si ya sé que le voy a dar 3, 4, 5 días, bueno, entonces ya no necesito estar dosando procalcitonina. Cuando digo que hay una buena respuesta guiándome por la procalcitonina, cuando esta se ha reducido, tiene un valor menor a 1 microgramo por litro o una disminución del 80% respecto a su pico máximo, ¿no? Cuando se le dosó. Y esto me indica poder incluso reducir ya la duración del tratamiento antibiótico. Factores de resistencia. Hay factores de riesgo, como os he ido mencionando, asociados a determinados gérmenes, pero también yo puedo entender de todos los gérmenes que se conocen, cuáles son los más prevalentes que tienen una clara resistencia. Una es la estafilococo, ¿no? El marzo positivo, y otra es la pseudomonas. Y actualmente existen scores para poder yo valorar qué tanto riesgo tiene el paciente de realmente estar infectado con un germen que tiene una alta, que tiene la posibilidad de ser resistente, ¿no? O MDR también.